Qué buena pregunta, porque he escuchado estos días que a nivel local se planteaba en el periodismo que uno iba a tener que elegir. Y no es así. O sea, la Argentina ha demostrado especialmente, no solo a lo largo de estos 3 años, sino en estos 2 días, que nosotros somos capaces de tener muy buenas relaciones con todos los países. Y esto es lo que está sucediendo en este momento. Por eso digo que nunca la Argentina estuvo más conectada al mundo que como ahora. Y hoy podemos decir que tenemos una excelente relación con los Estados Unidos, que siempre ha sido el primer inversor extranjero en la Argentina y es de donde, sacando los limítrofes, más turistas nos visitan. Y también hoy tenemos una excelente relación con China y mañana tenemos una visita de Estado, donde vamos a pasar varias horas con Xi Jinping, que cada vez se hace más fanático de la Argentina. Ya no solo de su fútbol, de su tango, sino de su carne y de su vino, ¿no? Realmente anoche estaban encantados con la comida también, ¿no? La verdad que se han lucido todos. Nos fui a la cocina a visitar, a felicitar a todos porque estaban todos maravillados también con el nivel de atención. Así que esta es la línea que seguimos. Y respecto a las palabras que salieron de la reunión que tuvimos ayer a las 7 de la mañana con mi amigo Donald Trump, no son así. O sea, no hablamos en esos términos y la Argentina no ve, honestamente, la presencia de China como una amenaza, sino que la ve como una oportunidad de desarrollo, insisto, de trabajo para los argentinos, ¿no? De oportunidades de desarrollo para los argentinos, y con todos los países tratamos de llegar a acuerdos que sean de mutuo beneficio, ¿no? No vamos a hacer ningún acuerdo que sea en perjuicio de los argentinos, tampoco nunca vamos a lograr un acuerdo que sea en contra del otro país. Tratamos de buscar cosas que nos sumen a ambos y lo estamos logrando. La verdad que hemos acordado muchísimas cosas en estas horas que han pasado y las 17 bilaterales, que las empezaré a leer en alguna de las preguntas que siguen. Por The Asahi Shimbun, pregunta Gen Okada. Muy buenas tardes, señor presidente. Creo que ha habido varias dificultades debido a los diversos intereses de los 20 países. Pero, ¿qué ha sido lo